a David. David es consejero político y económico de la Embajada Británica en Buenos Aires. Bueno, David, tenés las palabras de bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Consuelo. Y hola a todos, bienvenidos a este evento virtual titulado COP28, ¿qué sucede con la energía y los combustibles fósiles? Soy David Mackey, consejero político y económico en la Embajada Británica acá en Buenos Aires. Y hoy nos acompañan panelistas de lujo, expertos en temas de energía, y varios de ellos se encuentran en este momento en Dubái, donde se está llevando a cabo la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, la COP28. Vamos a escuchar de ellos todas las novedades sobre el estado de las negociaciones, los compromisos asumidos por los países y actores no estatales en el transcurso de esta primera semana, pero especialmente en el marco del Día de la Energía. Por ejemplo, hace unos días atrás, el Reino Unido y Argentina adhirieron junto a más de 120 países y 300 organizaciones a la Declaración Global para duplicar las acciones de eficiencia energética y triplicar las energías renovables al año 2030. Como Reino Unido, celebramos nuevos compromisos y acciones ambiciosos como esta que nos ayudan a mantener vivo el objetivo global de no superar el 1,5 grados de temperatura y acelerar la transición energética justa. Estamos decididos a permanecer a la vanguardia de los esfuerzos para acelerar la descarbonización de sectores clave para cerrar la brecha de emisiones lo antes posible, guiados por la ciencia. Y, por ejemplo, impulsando tecnologías limpias a través del trabajo colaborativo bajo la agenda de avance o Breakthrough Agenda, que incluye como sectores clave energía, acero, cemento, hidrógeno, transporte por carretera, edificios y agricultura. Como país, apoyamos los compromisos de no utilizar carbón nuevo y defendemos la necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Temas centrales en las negociaciones este año que permitirán continuar con el legado de la COP26 de Glasgow en 2021. Este COP28 da una oportunidad clara a la industria de petróleo y el gas para demostrar esta lista para desempeñar un papel pleno en la transición hacia una economía baja en carbono. El cambio climático y la pérdida de la naturaleza son desafíos existenciales. La ciencia es clara en cuanto a que se necesita un progreso urgente y rápido para evitar los impactos más dañinos del cambio climático. Y ahora paso la palabra a Consuelo Bilbao, directora política de Círculo de Políticas Ambientales, quien será la moderadora del panel que sigue a continuación. Muchas gracias. Gracias, David. Espero que me puedan escuchar bien. Estoy perdiendo la conexión desde la computadora, así que me conecté desde el teléfono. Bueno, voy a presentar a nuestros panelistas de hoy, agradecerles que estén hoy acá con nosotros. Sabemos que algunos allá están en cambio de horario, cansados. Lo tenemos a Cali Villalonga, que es presidente de Globo Internacional, que es diputado nacional, mandato cumplido, 2015-2019 por la Ciudad de Buenos Aires, presidió la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, es también asesor en materia de energía del Círculo de Políticas Ambientales y tiene una larga trayectoria en el sector de las ONG, también fue director muchos años de Greenpeace Argentina. También tenemos a Andrea Heinz, que es presidente del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía CACME, es consultora con más de 20 años de experiencia en temas de energía, eficiencia energética y desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional, y fue subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación en el periodo 2016-2019. Lo tenemos también a Luciano Caratori, que es consultor independiente e investigador con interés en energía y cambio climático en la Fundación Torcuato Di Tella. Fue subsecretario de Planeamiento Energético del Ministerio de Hacienda de Argentina y representó a la Secretaría de Energía en el Gabinete Nacional de Cambio Climático y estuvo a cargo de la actualización del Plan Nacional de Energía y Cambio Climático de Argentina. Un panel de lujo con expertos para que podamos conversar. La idea es que
hablemos, tenemos una horita, 1 hora y media, que vayamos conversando sobre lo que está pasando en principio, conversar qué está pasando en la COP. Cali, te voy a pedir a vos que nos empieces a contar un poco cuáles son los ejes centrales que se están discutiendo hoy en Dubái en materia de energía. Eh, una cuestión que le hemos venido escuchando ahora, en esta semana bastante, que tiene que ver con el fast out, fast down. ¿Es posible, como pasó en Glasgow, que estemos hablando de una eliminación de los fósiles, como se planteó para el carbón en el texto, en algún tipo de compromiso de esta COP28? Contanos un poco, Cali, qué es lo que podemos esperar de esta reunión. Bueno, sí, lo que vos dijiste es, te diría, un aspecto clave de cuál va a ser el lenguaje con el cual se van a hacer las declaraciones finales, que son las que en definitiva aprueban en los últimos 3 días con la llegada de los ministros o los representantes de alto nivel de las partes. Ese lenguaje preciso lo van a terminar definiendo, digamos, en esa ronda. El debate parece para el común de la gente o para quien uno lo mira un poco alejado, parece una total, algo menor, mínimo, o sea, pero entre esos dos expresiones, el abandono progresivo, no el abandono progresivo, la disminución progresiva de los combustibles fósiles o el abandono. Obviamente el primero significa que vamos a disminuir, pero nada dice eso en relación a cuál es el objetivo último y en definitiva a qué velocidad hay que hacerlo. Cuando uno habla del abandono ya estamos en otro terreno. Parecen dos decisiones o dos lenguajes que no diferirían en mucho, pero que a todas las decisiones que vienen debajo de eso son más que importantes. Y acá, más que nada lo que hay detrás de esto es el lobby del oil and gas. O sea, el carbón, ya se ha dicho, hay que abandonarlo. Creo que el lenguaje que se utilizó fue no más plantas de carbón que no tengan abatimiento del carbono. Es decir, eso es como que está asumido. Pero el oil and gas es otra cosa, porque además allí empiezan a aparecer los grandes intereses comerciales. Y no nos olvidemos que el petróleo es un commodity y que el gas, vía el GNL, también está siendo un commodity. Por lo tanto, acá viene no solo una cuestión de demanda, sino también que hay quienes quieren seguir proveyendo de esto. Entonces, digo, detrás de esas dos expresiones está quienes quieren darle la mayor sobrevida posible a esta industria del oil and gas. Digo, quiero redondear con esto, porque esto es un poco lo que subyace en toda esta discusión. Voy a dar dos ejemplos para que nos veamos quiénes son los que están detrás del oil and gas y esto. Pensemos que acá en Dubái todo este lujo, esta super ciudad, todo esto que vemos, que es una ciudad hipermoderna montada sobre el desierto, sobre la arena. Bueno, esto es posible por un enorme cantidad de dinero que proviene de la venta de petróleo. Lo que hace muchos años atrás hablábamos de petrodólares. Bueno, es eso. Es decir, es muy difícil que una economía basada de esta manera tan fácilmente vaya a aceptar el abandono de los combustibles fósiles y que sea en un proceso acelerado. Ahora, yo me quiero ir, eso es un extremo, quizás este es un país que es un petroestado. Si nos vamos hacia el otro extremo, y ahí nos podemos ubicar nosotros, pensemos que el consenso político de la Argentina, de los partidos mayoritarios, hay un consenso en el cual la economía argentina debe depender y debe ordenarse a partir de tener un rol exportador importante en materia de gas y en materia de petróleo, Vaca Muerta y el offshore. Y en esto se ha hecho una gran apuesta, insisto, las fuerzas políticas mayoritarias están convencidos de esto. Y la verdad es que si vamos al phase out, esto, y si tenemos en cuenta esto que vos mencionaste así rápidamente, lo del Global Stock Take,
nos vamos a dar cuenta que la demanda de estos combustibles cae en picada, con lo cual yo te diría, esos proyectos de Argentina exportadora de gas y petróleo hay que ponerlos adentro del cajón y pensar en otra cosa o pensar en otra dimensión. Entonces me parece que con esto quiero decir que los intereses legítimos, no estoy hablando de intereses espurios, los intereses legítimos, pero intereses al fin, de quienes tienen una economía dependiente de los combustibles fósiles o que quieren tener una economía dependiente de los combustibles fósiles, bueno, todo esto realmente son malas noticias. Así que esto no hace fácil a las negociaciones. No, no me quiero extender mucho más. Pero un ejemplo último, lo pongo como también situación Ujú. extremadamente contradictoria. Un país como Guyana es un país que pertenece a la alianza de países altamente vulnerables a la OSIS, los países que se van a inundar con cualquier aumento del nivel del mar. De hecho, Guyana está prácticamente al nivel del mar, se inunda cuando hay mareas altas. Entonces, ese país vulnerable tuvo la noticia, buena o mala, no sé cómo de llamarla, de que tiene enormes cantidades de petróleo que está explotando offshore. Guyana puede ser un país tan rico como puede ser los Emiratos Árabes. Es decir, Guyana estaría en el medio de esa distancia que puse entre Emiratos y Argentina. Guyana lo está haciendo ya, está explotando y eso justifica el conflicto que está teniendo con Venezuela. Entonces, vean que cada línea que se escribe acá tiene estas tensiones. Muy bien. Em, ¿Vos pensás que puede haber algo en el texto, concretamente? Plazos no. No, bueno, a ver, lo que sucede es que en los textos, esto en cuanto al texto político como declaración, lo más importante es que acá tenemos un Global Stock Take, es decir, un inventario que nos muestra que el gap entre lo que estamos haciendo y lo que prometemos hacer y lo que debiéramos estar haciendo es inmenso. Habla básicamente de 40% de reducciones que tenemos que tener al 2030, es decir, prácticamente la mitad. Eso es inmenso. Bueno, eso es lo que se viene. Eso es lo que hay que comenzar a negociar y esto no es una negociación a largo plazo. Esto es el año que viene, principios del otro y en el 2025, unos meses antes de la COP30, tenemos que estar entregando una NDC nueva, mucho más restrictiva al 2030 y con planteos hacia el 2035. Lo cambia todo. Es decir, hoy la NDC argentina es una NDC de estabilización, es una NDC que no es que se cumple caminando, pero se cumple más o menos fácilmente. Y esto es lo que pasa con casi todos los países. Ujú. Pasar a una reducción del 10, 20, 30%, o la que fuera, la que pueda negociar Argentina, ya implica un esfuerzo ya de magnitudes, y ya eso tensiona a los sectores económicos dentro del país. El esfuerzo que hay que hacer político para generar consensos, para amortiguar tensiones políticas, sociales, etcétera, bueno, es un trabajo mayúsculo y lo va a tener que hacer el próximo gobierno. Paradójicamente, un gobierno de Milei que ha arrancado con posiciones muy reactivas va a ser el que va a tener que hacer esta NDC el año próximo. Vamos a hablar en la segunda ronda que nos cuenten un poco sobre la mirada del contexto Argentina. Ahora sí le voy a preguntar a Andrea. em, Andrea, en la hoja de ruta de Irena se sostiene la necesidad, bueno, de triplicar la potencia instalada de renovables para 2030 para mantenernos dentro de este 1,5 y a su vez también la necesidad de duplicar la tasa de eficiencia energética para el mismo plazo. Em, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo está el sector? ¿Es posible? ¿Podemos avanzar en esos plazos? Danos tu opinión, por favor. Bueno, creo que en primer lugar, gracias por la invitación al círculo. A ver, respecto a tu pregunta, creo que la respuesta es depende, ¿no? Porque depende de dónde estemos parados. Si hablamos de Argentina es una cosa, si lo vemos a nivel global es diferente. Yo creo que son objetivos, digo, desafiantes, pero posibles en materia de que estamos hablando de que no necesitamos tecnologías súper disruptivas.
Y en particular cuando hablamos de eficiencia, pero creo que también lo podemos hacer extensivo a renovables, incluso hasta son medidas que pueden ser costo efectivas, ¿no? Ni siquiera son grandes inversiones hundidas de alguna manera que no tienen retorno y que a veces son las que más cuestan movilizar. En particular, el tema de eficiencia tiene el gran desafío de que está disperso en todos los sectores de consumo, en la parte de industrias, en el transporte, en las edificaciones, en cada uso final. Entonces, a ver, es posible, sí. El desafío es el cómo, ¿no? El decir, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos políticas públicas claras, porque los países que más han avanzado, que no llegan a esos valores de tasa de mejora de eficiencia energética, pero que podrían estar cerca, tienen políticas claras, pero no de ahora, desde hace 20 o 30 años. Y cuando hablamos de políticas, pueden ser desde leyes macro de eficiencia energética hasta estándares mínimos en lo que puede ser equipamientos domésticos, ¿no? O aire acondicionado. Bueno, hay un compromiso que se acaba de firmar en la COP también, específicamente focalizado en lo que es cooling o lo que tiene que ver con Sí, enfriamiento. ¿Y eso por qué? Digo, tiene dos. A ver, el tema del cooling en particular ya hace varios años que se viene hablando como un tema específico y está vinculado, por un lado, a que el incremento de temperatura media y las temperaturas extremas hacen que cada vez se requiera más aire acondicionado, climatización en algunos países. Pero también tiene que ver con el desarrollo de los países que están en desarrollo, los países emergentes, que cada vez más queremos, digo, mejorar nuestro estándar de vida, ¿no? Porque me parece que hay algo que subyace en las conversaciones y en las discusiones, pero que no siempre está tan explícito, que cuando hablamos de reducir emisiones o de estabilizarlas, en el caso de Argentina, como decía Cali, todo eso tiene que venir al mismo tiempo que la población se está incrementando, que los países en desarrollo van a continuar y el aspiracional es llegar a un nivel de desarrollo razonable. Digo, nosotros estamos hablando de una región en Latinoamérica donde todavía tenemos 7 millones de personas sin acceso a la electricidad, más de 70 millones sin acceso a cocción limpia. Digo, toda la mejora en lo que es la calidad de vida y el confort de todas esas personas se tiene que dar de una manera que sea cero en emisiones adicionales, porque al mismo tiempo tenemos que reducir respecto a donde estamos hoy. No sé si me explico. O sea, no solo tenemos que reducir, sino tenemos que conseguir esa mejora sin incrementar las emisiones asociadas a ese consumo energético que va a indefectiblemente demandar toda esa mejora de la calidad de vida de esas personas. Y ahí claramente eficiencia y renovables tienen un rol importantísimo, porque en distintas medidas de eficiencia energética vos podés mejorar justamente el confort, la productividad de las empresas, el desarrollo, sin incrementar en la misma proporción la demanda de energía. Y por otro lado, siempre vas a tener una demanda de energía en todas las actividades humanas. Esa demanda debiéramos suplirla con renovables y es ahí donde aparece la sinergia que también existe, no siempre se pone de manifiesto entre eficiencia y renovables. No es una cosa o la otra, hay que trabajar en las dos cosas. En maximizar o optimizar ese consumo energético para todas las actividades y después, cuando ya optimizamos y tenemos una demanda, la demanda mínima posible, bueno, ver cómo lo suplimos con fuentes limpias, que pueden ser renovables y podrán ser hidrógeno verde en algunos casos, que también hay algunas conversaciones en torno al hidrógeno, eh, porque las renovables tradicionales, o sea, la generación eléctrica básicamente, o la electrificación, no es suficiente para muchos de los usos cuando hablamos de industrias pesadas, cemento, acero, hierro y acero, o el transporte de carga de larga distancia. Son sectores muy difíciles de reconvertir a las renovables tradicionales o de electrificar. Entonces ahí es donde aparecen otras fuentes de energía que también son parte del combo. Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que esas ambiciones son factibles, la de renovables y eficiencia. Hay que
empezar a trabajar ya. En realidad estamos empezando tarde. Cali decía que reducir un 40% de acá al 2030, y los que venimos siguiendo estas conversaciones de hace varios años, vemos que la curva cada vez es más empinada, porque el objetivo es siempre el mismo y cada vez nos demoramos en arrancar, entonces cada vez es más difícil y cada vez es más costoso también en términos de inversión y de financiamiento, que a su vez es el tema que está frenando desde hace varios años las negociaciones. Digo, están frenadas algunas cosas de implementación por discusiones en el financiamiento y nos demoramos más y cada vez va a ser más caro, más costoso conseguir esa evolución por esa curva cada vez más empinada. La ventaja de eficiencia y renovables es que lo podés ir escalando de manera modular en distintos sectores, con distintas medidas. En eficiencia hay muchísimas medidas muy costo efectivas que se podrían implementar rápidamente. Ahí es clave la decisión de los países, la implementación de políticas, de regulaciones específicas, obviamente el financiamiento también. Y creo que ahí el desafío es que siempre tenemos todos los que trabajamos en eficiencia, es cómo visibilizar realmente el rol y la contribución que se puede hacer desde la eficiencia energética a la consecución de todos estos objetivos que podamos plantearnos, sea el 2030 o el 2050. Bien, desafíos, y siempre escuchamos lo mismo, ¿no? Que nos queda muy poco tiempo, pero todavía es posible, siempre es como, bueno, Sí, pero cada vez es más es difícil. Yo creo que más difícil. no tenemos que dejar de mencionar eso, que es posible, pero cada vez más difícil, ¿no? Es como que si ya estamos casi en el punto de no retorno, o sea, nos estamos acercando al punto de no retorno, o de que no lleguemos al 1,5 y que quizás lleguemos al 2, pero en cuanto a limitación de aumento de temperatura. Sí, Pero sí, a ver, me parece que es necesario, como además de estos compromisos que están buenísimos, porque además todos estos compromisos por fuera de lo que son los acuerdos formales, que bueno, se hacen justamente para conseguir para conseguir avanzar en ciertos temas que no tienen el consenso de la totalidad de los países. Me parece que están buenos, que empujan agendas específicas, que generan ciertos aportes, pero que hay que empezar a trabajar en la implementación, ¿no?, de esos acuerdos concretos. Hay uno que quizás lo hablamos más tarde, pero que tiene que ver, por ejemplo, con el de las emisiones de metano, que está bueno también, porque hace a la eficiencia energética, o sea, sí, de las industrias del oil and gas, la misma industria que estamos diciendo que tiene que tender a desaparecer, hace un compromiso para generar menos emisiones en el corto plazo. Bueno, bienvenido, pero de nuevo, ya hay compromisos preexistentes. El tema es qué pasa con la implementación, y me parece que todavía estamos un poco flojos en la parte de demostrar avances concretos de implementación. perfecto. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Luciano. Buen día, Luciano. ¿Cómo Em, estás, Consuelo? Bien, quería preguntarte por algo también de lo que se viene hablando mucho ahora en el último periodo, que es la necesidad de transformar, descarbonizar también la demanda de la energía, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la oferta, y que me cuentes un poco sobre qué está pasando sobre las metas o objetivos de la electrificación de los usos finales, la necesidad de transformar e innovar en aquellos sectores, bueno, lo que comentaba Andrea, donde como la industria pesada, el transporte, la calefacción, eh, que, que tienen que también electrificarse para poder consumir renovables. Contanos un poco sobre la demanda de energía. ¿Qué se está conversando en la COP? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué desafíos tenemos en ese sentido que tiene la industria, transporte, Bien, calefacción? bien, te agradezco, Consuelo. Mira, me voy a repetir un poco con Cali y Andrea, porque bueno, yo he aprendido mucho de ellos en estos años, así que muchas de las cosas las incorporé de ellos. Pero si me permitís repasar muy rápido un algoritmo que podemos pensar para simplificar de manera sucinta en lo verbal, eh, cómo es la receta para descarbonizar estos sistemas, ¿no? Andrea decía, bueno, satisfacer los mismos servicios o mejores servicios energéticos usando menos energía, eficiencia. Entonces, ser lo más eficiente posible
electrificar la mayor cantidad de los usos finales posibles, que es lo que acabas de mencionar y ahora voy a ir ahí, suplir esas nuevas necesidades de generación eléctrica y las anteriores, sustituir la generación anterior por renovables y fuentes libres de emisiones en la mayor medida posible, o la totalidad. Y finalmente sustituir todo lo que no hayamos podido electrificar por productos libres de emisiones en su ciclo de vida o lo más bajo posible, como por ejemplo hidrógeno verde y otras. En eso la demanda tiene en absolutamente todas esas dimensiones un rol fundamental. Porque la demanda, por un lado, es la que envía señales a la oferta sobre qué es lo que puede comprar y qué es lo que no, señales sobre cuál es la abundancia o la escasez que está dispuesta a tomar y a qué precio. En ese sentido, yo creo que esto impacta en todo lo que se viene discutiendo hasta ahora. En primer lugar, respecto de la electrificación, por ejemplo, los países de RELAC, de la región de Latinoamérica y el Caribe, son 16 países de la región, anunciaron hace una semana aproximadamente que están replanteando el objetivo de generación de energía eléctrica a partir de renovables del 70% para 2030 al 80% para 2030. Eso es el objetivo más ambicioso que ha planteado una región hasta ahora, y a veces nos quedamos un poco afuera en Latinoamérica de la conversación global, pero es el objetivo ambicioso más ambicioso a nivel global, claro que partiendo de una línea de base como que es el 62% el último año, pero dice algo muy interesante RELAC cuando plantea eso. Habla también del incremento de la participación de las fuentes de energía renovables en la totalidad del consumo final. Cuando uno mira las cuentas y algunas estadísticas, tanto a nivel global como regional, se encuentra con algo que es muy interesante. Todo lo que nosotros usamos de energía eléctrica para movernos, para iluminarnos, para cocinar, etcétera, la energía eléctrica es solo el 20% a nivel global de todo lo que utilizamos. Es el 20%. Todo lo demás son otras porquerías, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un upside para la penetración de renovables sobre la generación eléctrica, que es importante, porque a nivel global estarán 16, una cosa así, por ciento, pero tenemos muchísimo más upside en la penetración de la energía eléctrica sobre el consumo final, que es en última instancia el que habilita más precisamente mayor escala de las renovables. Entonces tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No es solo incrementar la cantidad de generación renovable, la participación de renovables en la energía eléctrica, hasta desplazar todos los combustibles fósiles, sino también electrificar todos los consumos finales posibles. En esa línea, algunas compañías están empezando a volver a lo básico, si lo podemos llamar de alguna forma, que es discutir objetivos de electrificación de usos finales. Esto no es para todos, ¿sí? Esto, por ejemplo, en términos de movilidad, sobre todo la liviana, es fruta baja y hemos visto una evolución muy rápida en la penetración de los vehículos eléctricos. China hace 2 meses anunció que es probable que hayan alcanzado el pico de consumo de gasolina o de nafta para Argentina, debido a la penetración de los combustibles de los vehículos eléctricos que desplazan los combustibles fósiles. Eso genera una complejidad porque están diciendo que el pico es en consumo de gasolina y no de petróleo, porque cuando uno refina petróleo saca un montón de cosas, no solamente gasolina, entonces hay que ver cómo juega la refinación, el subsector de refinación, que ha sido bastante ignorado en todas estas cuestiones de la transición. Y estamos viendo eso en también otros países, principalmente en cuáles, en los países desarrollados, las economías avanzadas, como lo llama la Agencia Internacional de Energía, y China. Y eso nos dice otra cosa, que vemos señales de cambio muy veloces, traccionadas desde la demanda, pero que esas señales de cambio que son muy veloces son muy heterogéneas también. Entonces estamos viendo mucha penetración de renovables, mucha penetración de vehículos eléctricos, un impulso muy grande, como vos mencionabas, en calefacción, a la utilización de bombas de calor, pero estamos viendo que es heterogéneo. Y si tenemos en cuenta que en los próximos años, en línea con lo que mencionaba Andrea, cuando vamos haciendo un catch-up de confort, los países en desarrollo con los países desarrollados, eso intrínsecamente, aunque seamos más eficientes, trae aparejado un mayor consumo de energía, implica que tenemos que empezar a prestarle más atención a cómo se apoya el desarrollo de estos países en desarrollo en los próximos años para que ese crecimiento de la demanda sea vía electrificación en la mayor medida posible y sea satisfecho con la mayor cantidad
de fuentes renovables posibles. Después, en el track no negociado, como mencionaba Andrea, o por fuera de la negociación, como mencionaba Andrea, hay una efervescencia muy grande por parte de algunos actores no estatales. Se lanzó hace 3 días una alianza de utilities por Net Zero. Son 25 utilities muy grandes, la mayoría en países desarrollados, pero por ejemplo para Latinoamérica tenemos al Coordinador Eléctrico Nacional de Chile como uno de los partners técnicos de esa iniciativa. Están abasteciendo 250 millones de usuarios entre todos los partners, y las utilities o las generadoras, transmisión y distribución de energía eléctrica, para unir esa demanda con esa oferta, también ocupan un rol muy relevante. Porque si volvemos a este tema de llevar del 20% al 30% de la utilización de la participación de la energía eléctrica sobre el consumo final, nos encontramos con un problema. Me voy a volcar a Argentina un minuto para dar un ejemplo, pero esto aplica en un montón de países de nuestra región y de otras regiones. Si hace mucho calor, en Caballito se corta la luz. Y no solo se corta, sino que no vuelve por horas o días. Y esto pasa siempre, digo, todos lo conocemos a eso, ¿verdad? Y siempre ahí, uno ve en la noticia, siempre Caballito, siempre pasa en Caballito. Si hace mucho frío pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos que las redes de distribución eléctrica, que es algo de lo que se habla menos que de la transmisión, acompañen ese crecimiento de la participación de la energía eléctrica sobre el consumo final. Porque aún si los equipos son más eficientes, instalar el equipo versus no tenerlo genera una presión adicional sobre la red. Y esto trae un montón de desafíos vinculados con la regulación de la distribución eléctrica y con la fijación de tarifas para la distribución eléctrica. Yo necesito más capacidad, más potencia instalada en los sistemas de distribución, y alguien los tiene que pagar. Y no está tan claro en cómo se determinan esas nuevas tarifas, porque si hoy se corta la luz, imagínate si después queremos enchufar aparte el auto, si queremos sustituir toda la calefacción con bombas de calor. Entonces, es un desafío muy grande, y en muchos casos estamos viendo que muchos países hacen estos pledges, estos compromisos, estas cosas, eh, pero que a la hora de pasar a la acción hay que sumarle el barro ahí. Entonces tenemos que discutir los aspectos concretos de la implementación. Si los procesos administrativos y los procesos regulatorios pequeños no acompañan esos compromisos, bueno, estamos diciendo un montón de cosas lindas, pero a la hora de hacerlos nos vamos a encontrar con nuevas barreras. Y hoy, por ejemplo, todo el mundo dice, sin transmisión no hay transición, y suena perfecto. Y es catchy. Sin distribución no hay transición, suena horrible. Entonces tenemos que agarrarlo antes de que se convierta en cuello de botella. Sí, y muy interesante, Luciano, lo que decías, también los compromisos administrativos para llevar a eso, y también el compromiso por ahí de la ciudadanía, ¿no? Que se mueve tan activamente para la COP, que tenemos una COP gigante con cantidad de presencia de la sociedad civil, pero es un tema que hay que discutir también a la hora de las tarifas. La sociedad también tiene que acompañar, ¿no? Porque hemos visto en el mundo que cuando se tocan las tarifas es un punto de conflictividad social enorme en Europa, en Latinoamérica, bueno, es un tema ahí de enorme complejidad que también tenemos que trabajar desde la sociedad civil a acompañar esos procesos de cambio, ¿no? Y a entender lo que vale la energía y también cómo hay que acompañar desde la eficiencia. Consuelo, ¿me permitís decirte una cosita más en esa línea? Yo creo que una cosa en la que estaría bueno que podamos acompañar es en dedicarnos a hacer cosas aburridas, ¿sí? A discutir esos detalles de implementación y de proceso que son mucho más pequeños que los grandes compromisos, pero que son efectivamente los que generan el cambio, ¿no? Digo, bueno, metámonos en el permitting, en las licencias, cosas que son aburridas, pero que las tenemos que hacer. Lo vamos a agendar. Bueno, ahora sí, para no aburrirnos, vamos a pasar un poco al escenario local y yo voy a empezar preguntándole a Cali para hacer la ronda, pero está bueno que ustedes puedan opinar y que interrumpan. Está permitido interrumpir para que esto sea un diálogo más ameno, que todos fueron tirando algunas cuestiones de nuestra realidad local, pero la idea es un poco saber qué está aportando, qué está llevando la Argentina a la discusión
internacional, más allá que seamos país chiquito con pocas emisiones a nivel global, siempre decimos que el per cápita es alto. ¿Qué es lo que Argentina, y Cali, contame que vos estuviste haciendo un análisis sobre la hoja de ruta de la transición energética que se presentó creo que en junio, julio. Ponenos un poco en marco qué estamos discutiendo acá en nuestra política doméstica en materia de transición energética. Y Sí, pueden aportar Andrea y Luciano también, por favor. sí, por supuesto. Yo creo que hay dos cosas o dos planos que me gustaría mencionar sobre esto del rol de Argentina. Hay un rol que tiene que ver el que cumple acá en el marco de las negociaciones. Argentina ya desde hace varios años, porque esto arranca desde el gobierno de Cambiemos hasta ahora, se ha mantenido de manera bastante estable y yo supongo que eso va a continuar de algún modo así. Primero que Argentina se ordenó, de algún modo, por decirlo de esa manera, a cómo juega acá adentro. Argentina poco a poco se fue recostando en países como Brasil y Uruguay. Hoy conforma un grupo de negociación formal que es el ABU, Argentina, Brasil y Uruguay, y eso le da bastante estabilidad y prolijidad a cómo Argentina se mueve dentro de las negociaciones. Digo, comparado a otros años en los cuales estaba claramente jugando muy mal juego. Así que, digamos, ahí yo diría que Argentina, si me permite el término, es prolijo cómo se está moviendo, aunque no siempre juegan juntos. Ahora algo que se vincula con lo que dijo Andrea, yo me lo noté, que es esto. Argentina ha hecho del reclamo por el financiamiento el eje no de su política solamente, sino de todo su discurso internacional y nacional. Pero ha hecho toda una vocación por la demanda de mayor financiamiento. Y la verdad que a veces eso es una gran cortina de humo para no hacer domésticamente o para justificar lo poco que se hace. Argentina no tiene ninguna razón para estar jugando como país así pedigüeño, llorón, porque Argentina no tiene el financiamiento que no tiene por un problema de desorden de nuestra economía. Es decir, apenas Argentina se ordena un poco la macro, el financiamiento Argentina tiene acceso. Si yo daba hace poco el ejemplo de una empresa de renovables bastante conocida en Argentina, que en los últimos años, a pesar de todas las condiciones adversas, consiguió reunir 700 millones de dólares sacando bonos de capitalización. Reunió 100 millones de dólares de un banco de los Países Bajos y de Canadá, y con ese financiamiento desarrolló los últimos 14 proyectos de renovables que están funcionando. O sea que aún en las condiciones adversas, las empresas argentinas acceden al financiamiento. Es decir, nosotros no somos un país que carecemos de un sector privado que no llega al financiamiento, que necesitamos que nos den ayuda, porque si no, no accedemos. Y en esto que mencionaba Luciano, o sea, el hecho de tener que ampliar nuestra capacidad de transferencia de tecnología, de transmisión de energía, redes eléctricas, el financiamiento te lo tiran por la cabeza, el BID, la CAF, si la banca multilateral te da plata para eso. Con esto quiero decir, Argentina se desenfoca y prefiere jugar en el reclamo casi lastimoso, casi pedigüeño, como si fuese una ONG en este tema de financiamiento, que yo no digo que no sea importante, pero ahí es lo que dijo Andrea, porque buena parte de lo que tenemos que hacer domésticamente en el corto plazo es costo efectivo. El mercado ya lo hace por sí solo. Lo que pasa es que no le estamos dando lugar para que ese mercado se desenvuelva. No le damos redes eléctricas. Le estamos generando, por supuesto, una economía complicadísima que no le permitimos hacer todo lo que podría hacer. ¿Por qué? Porque puede ser más eficiente, porque puede poner más renovables. Es decir, hay empresas que tienen que exportar y quieren renovables y no pueden tenerlo porque no hay infraestructura. Entonces, eso, y por último, a ver, una cosa también, un detalle importante. Yo mencioné que obviamente subyace acá
el fenómeno del gas and oil respecto de algunas delegaciones oficiales. También hay un lobby importantísimo que es algo que también nos puede hacer perder muchísimo el tiempo, pero esto ya es un lobby de relaciones públicas que se puede ver afuera de las negociaciones, pero que también llega adentro, que es el tema de los mercados de carbono, que puede ser un fraude monumental. Yo diría en lo personal, estoy convencido que va a ser un fraude monumental, pero de corto alcance, pero que hay que prestarle atención porque eso nos va a llevar a perder muchísimo tiempo. Y bueno, a ver, el plan energético de transición que presentó el gobierno es un plan correcto, pero alineado con la NDC que hoy tenemos. La nueva NDC que vamos a tener que presentar en un año, año y pico, es una NDC que nos obliga a revisar este plan. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene? Rollón lanzó una licitación de 3.000 megas de plantas térmicas, que supuestamente está en línea con lo que está planteado porque eso va a reemplazar equipos viejos, etcétera. Bueno, digamos que no va a subir las emisiones en el sector de energía eléctrica. Pero ahora eso no va a poder desarrollarse completo, o sea que hay que dar un paso para atrás. Insisto, una nueva NDC va a significar revisar ese plan, ¿sí? A pesar de que considero que es un buen plan, no completo porque hay como 7 millones de toneladas de CO2 que no están dicho quién lo va a reducir, si la deforestación, si la industria, no se sabe. Pero me parece que eso es como para ir bajando al rol internacional y nacional de Argentina. Ahí Luciano levantó la mano, así que vamos. Adelante. Gracias, Cali. Gracias, Consuelo. Yo coincido, Cali, 100% con la mayoría. Yo a ver, no soy parte de ese proceso, entonces lo menciono como un punto de vista. Yo no, no me parece demasiado desacertado el tema del foco en el financiamiento. Sí me parece que requiere que uno sea consistente con eso, ¿sí? Es decir, Argentina hoy tiene 19.000 puntos ENVI, más o menos, puntos básicos de riesgo país. ¿Sí? Esos son 20 puntos más o menos sobre la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, de una emisión de la Fed. Efectivamente, uno mira las emisiones de las compañías del sector energético en los últimos años y había gente consiguiendo el 4% en dólares. ¿Sí? Una locura. También eso está vinculado con que como no pueden girar divisas, tienen un exceso de liquidez y prefieren contractualizarse a largo plazo en dólares con el mercado a término o cosas similares. Entonces ahí se da una paradoja que es posible que en el momento en el que se liberen, si es que se liberan algunas de esas restricciones, la tasa para esos proyectos sube un poquito porque va a haber menos liquidez acá y va a haber más para allá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo digo, bueno, nosotros necesitamos financiamiento para desarrollar las renovables, pero después hago con plata pública un gasoducto, ¿sí? Estoy tomando una decisión y estoy dando una señal de decisión. Y algo que me pasa es que tanto en el sector público como en el sector privado, uno habla con países incluso de esta región o de Latinoamérica y otras y ve una cierta, llamémosle, inocencia, si se me permite, en pensar que uno puede hacer lo que quiera a nivel interno del país sin verse afectado. Es casi un vivir con lo nuestro reeditado, ¿no? Acá no, tenemos acá muerte, entonces tenemos que hacer más. Y lo cierto es que en la línea de lo que mencionabas vos al principio, de lo que hablaba, lo que Consuelo mencionaba sobre la demanda, es que si efectivamente alcanzamos un pico de demanda del petróleo en los próximos años, como muchas organizaciones internacionales están viendo, lo que puede suceder es que no podamos competir con esos costos, ¿sí? A grandes rasgos hay una curva de oferta internacional del petróleo. Si empieza a estancarse o a reducirse la demanda se corre para el costado en la curva de oferta y la nueva pregunta es, che, ¿yo puedo vender petróleo o gas a este precio? Y si la respuesta es no, si la respuesta es no, es probable que nos encontremos dentro de unos años con, bueno, vamos a hacer un plan para sostener la demanda de petróleo. Cosa que es brutal, ¿sí? Y es ineficiente, va en contra de los compromisos y la racionalidad también del mercado, ¿no? Entonces yo lo que veo es que estamos perdiendo una oportunidad de abrir puertas a nivel internacional
tanto desde el discurso como desde los hechos, ¿sí? Uno ve que Texas es el estado que mayor cantidad de renovables ha ingresado en las últimas décadas en Estados Unidos, ¿sí? O que algunos países petroleros son los que más han metido renovables en el sistema de generación eléctrica también en los últimos años. Entonces, a veces me da la impresión de que ese consenso de algunos actores mayoritarios, seguramente del sector político, como mencionaba Cali, nos lleva a asumir una cantidad de riesgos muy grandes de quedarnos estancados en un mercado que antes o después tiende a reducirse y tiende a volvernos menos competitivos y nos hace perder oportunidades. Porque, como mencionaba Cali, si en lugar de tener un gasoducto nuevo hubiéramos tenido una línea de transmisión nueva, tenemos más espacio para eso. Y lo último sobre este punto. Las renovables que entraron en los últimos 6, 7 años, en el marco de diversos programas, que, insisto, fue una ley que se sancionó al final del gobierno de Cristina Kirchner, que se reglamentó durante el principio del gobierno de Mauricio Macri y que siguió metiendo proyectos a través del MATER hasta que se saturan los nodos en los últimos años, el gobierno de Alberto Fernández. 3 gobiernos distintos con algo que más o menos funcionó, ¿sí? Y que hoy no puede crecer más por temas de financiamiento y temas de infraestructura. Eh, bueno, todo eso desplaza 10, 11 millones de metros cúbicos día de gas natural en invierno. 10, 11 millones de metros cúbicos día de gas natural en invierno es lo mismo que el gasoducto nuevo, ¿sí? Entonces se puede desplazar las necesidades de importación también generando energía eléctrica de fuentes limpias. Es una decisión. Y si vamos a pedir financiamiento, tenemos que ser consistentes a partir de nuestras decisiones con ese pedido de financiamiento. Ese es mi punto de vista. Muy bien, ahí Andrés está levantando la mano, pero está bueno porque se están introduciendo solos en la segunda pregunta que tenía que ver con esto, ¿no? ¿Qué le puede dar la Argentina en materia de transición energética al mundo? Andrea, avanzá y, digamos, Dale. aportá y también contar, porque eso, escuchamos que, bueno, Argentina puede darle energía a Europa y a veces dicen hasta por 30 años no sería nada, se ha llegado a escuchar hasta por 100 años. Así que está bueno que ya ustedes vayan introduciendo en esta segunda parte de la conversación. Bueno, yo creo que una de las cosas, y tenía que ver con lo que iba a mencionar, que Argentina debería dar al mundo es señales coherentes, ¿no? Mensajes coherentes. Porque en particular en tema de financiamiento, si uno mira la última NDC presentada respecto de la anterior, mucha de la contribución pasa a ser obligatoria, y se me fue, se me, pasa a ser pasa a ser no condicional, no me salía, perdón, y cuando era condicional. Entonces, por un lado decimos, no necesito, al ser no condicional es que no necesito nada externo, y por otro lado terminamos de firmar eso y nos damos vuelta y decimos, necesito financiamiento para que esto avance. Entonces, lo primero que tenemos es un mensaje inconsistente por un lado. Entonces ahí tenemos que ser como bien claros, cuánto necesitamos y cuánto no, y enfocarnos en lo que efectivamente necesitamos. Y coincido con lo que decían Cali y Luciano, que además de que el financiamiento está, lo que decía Cali, sobre todo, que el financiamiento está y podría haber mucho más si ordenamos la macro, si damos mensajes claros y confiables en cuanto a la macroeconomía, y si además, de alguna manera, prolijamos el sector. Y hoy tenemos una distorsión enorme producto de los diferentes tipos de subsidios que tenemos en las diferentes instancias de la cadena de valor del sector energético, que eso hace que, por ejemplo, uno de los sistemas más degradados sea la parte de distribución, que está pendiendo de un hilo, y Luciano lo mencionaba, que aún si se resolviera la transmisión para incorporar más renovables, pasaríamos inmediatamente a tener el cuello de botella en la distribución, que hoy es un cuello de botella en épocas de muy alto, muy baja temperatura. Entonces creo que hay que hacer como un ordenamiento, y esto de tener reglas claras y sostenidas en el tiempo, en todo el sector. Es decir, bueno, necesitamos financiamiento. ¿Para qué condiciones habilitantes son las que destraban ese financiamiento? Por ejemplo, el tema de tarifas. Luego habrá que evaluar una tarifa preferencial para aquellos que no puedan pagarla, pero la energía tiene que valer lo que cuesta producirla, transportarla, distribuirla.
Y en la medida que se avance en inversiones en el sistema de transmisión y distribución eléctrica, también empezás a generar oportunidades para, por ejemplo, otros instrumentos que, digo, que en el mundo no es una novedad, como lo que puede ser gestión de la demanda, bueno, el tema de los vehículos eléctricos, las redes inteligentes, todo eso que hoy ya está ocurriendo, que es parte de lo que puede llegar a contribuir a tener un sistema con más penetración eléctrica, pero a la vez más eficiente como sistema, con mucha más participación de los usuarios finales, ¿no? Digo, todo eso es algo que podría estar ocurriendo, pero que no va a ocurrir si no tenemos tarifas representativas que habiliten inversiones inversiones en transmisión y distribución, y luego, bueno, vendrá la parte de involucrar a los usuarios que vos también lo mencionabas antes, que creo que ahí tenemos también una gran deuda pendiente porque hoy hay una parte de la sociedad que reclama medidas, que reclama acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático, pero sin tanto esfuerzo del lado de los consumidores, ¿no? Del lado de, bueno, sí, pero esto es responsabilidad de los gobiernos o de las empresas. Y la verdad es que en algún punto es responsabilidad de todos, cada uno desde su lugar, porque tampoco vamos a decir que es responsabilidad de la sociedad solamente, pero todos tenemos que de alguna manera aportar en esto. Entonces, yo creo que Argentina tiene una enorme oportunidad, pero si no nos ordenamos y hacemos un plan con continuidad en el largo plazo, eh, vamos a seguir estando como rebotando y haciendo, en el caso de las inversiones, como decía Luciano, quizás no las más eficientes en términos de políticas climáticas, como puede ser lo del gasoducto, e incluso en términos de negocio, porque pueden ser inversiones que para que sean rentables tendrían que tener una ventana de desarrollo de muchos más años de los que quizás se utilicen, ¿no? Estamos hablando de inversiones que están pensadas quizás para 40, 50 años y las vamos a usar en 20 o 30 en principio. Entonces, bueno, ahí también me parece que hay que hacer un análisis con estas sensibilidades, es decir, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente se anticipa este pico de demanda de petróleo, si hay una sobreoferta de demanda de gas natural en el mundo? Hace unos días, antes de la COP, hablaba con un amigo que trabaja en Estados Unidos promoviendo inversiones en el sector energético y me decía que ellos desde Estados Unidos financian al sector energético global, digamos, en distintos proyectos, y que si todos los países y las empresas que tienen proyectos en GNL efectivamente los implementan, la oferta de GNL sería 6 veces la que sería necesaria en base a una demanda esperada. Y es muchísimo, es una estimación de una empresa privada, digo, aunque le estén errando, digo, aunque sea 3 veces o aunque sea el doble, eso va a ser lo que mencionaba Luciano, que tengamos un mercado donde si baja muchísimo la demanda, van a caer los precios y vamos a quedarnos con una infraestructura y una inversión hundida que, bueno, no la vamos a aprovechar. Entonces, me parece que también esa mirada de buscar inversiones, pero tener como ese proyecto de largo plazo, o sea, el análisis de rentabilidad de esos proyectos, como si fuera una empresa, pero a nivel país, también es importante para decidir dónde ponemos esas inversiones. Ahí Cali tiene la palabra, pero yo les quería consultar, ustedes ven, digamos, en nuestro contexto político, que es muy particular ahora con cambio de gobierno, está muy atrasado, no lo vea todo esto que está pasando en el mundo, hay demasiado lobby por otros sectores, ¿qué es lo, digamos, que Argentina tiene para ofrecer al mundo? Y soy Cali que está levantando la mano, tiene para ofrecer, les pregunto, no lo doy como afirmación. En materia de hidrógeno, no sé, Luciano comentaba lo que pasaba con Chile, acá en Latinoamérica, con el tema de movilidad eléctrica, ¿no? Como podemos hacer aportes desde países del sur. ¿Qué nos falta, Cali, qué nos falta todo? No, a ver, ¿Podemos aportar? sí, yo creo que, bueno, se lo voy a, esas pelotas se la paso a Luciano, que él también puede
contar un poquito cuáles las potencialidades de Argentina, incluso lo mencionó el tema hidrógeno, y eso es una oportunidad para Argentina para engancharse en el proceso de transición global. A mí, en realidad lo que me gustaría, eso te lo dejo a vos, Luciano, me gustaría sintetizar organizar la información que llega, porque eso ayuda a entender cómo funcionan también los lobbies. Y por qué se dan las cosas en los tiempos en que se dan. Es decir, en principio, recordemos que la negociación oficial y lo que los gobiernos, las partes de estos acuerdos están negociando y van a definir, se da a través de 5 reuniones al mismo tiempo superpuestas. O sea, la COP28 es la conferencia de las partes de la Convención del Clima, por eso 28, porque ya hace 30 años que estamos con la convención, más una segunda capa que es las reuniones del protocolo de Kioto, con todo lo administrativo y logístico que queda del protocolo, más lo que se llama la CMA, que es la conferencia de los miembros del Acuerdo de París, más 2 organismos que son el cuerpo subsidiario para cuestiones tecnológicas y científicas y el que está dedicado a las cuestiones de implementación. De hecho, en este organismo es el que está haciendo el de ciencia y técnica, es el que está dando los insumos de lo que va a ser la declaración, lo que quede de esta reunión, en lo que hablamos del stock take. Entonces, son 5 reuniones de las cuales no tenemos nada todavía, ¿sí? Esto es lo que se va a tener al final de los días. Y que se arma el lío cuando vienen los jefes de delegación que tienen que ponerle el gancho o no. Entonces, eso es por qué uno no tiene muchas definiciones. Después están los gobiernos, en el entretanto, hacen declaraciones, que es mayormente lo que estuvieron contando Andrea y Luciano, acerca de estas declaraciones conjuntas que están por fuera de lo formal, pero sí que significa que entre algunos se ponen de acuerdo en que van a promover ciertas cosas. Y eso está bien y son muy significantes cuanto más firmas recolectan, ¿no? Pero eso es muy válido. Y a su vez los anuncios, como el anuncio que se han hecho de que tal país va a poner tanta plata en tal fondo, etc. Son anuncios oficiales, pero que no son parte de la convención. Y después está todo lo demás, que esos son los actividades paralelas. Y acá es donde aparece la operación política o la operación mediática que hacen algunos sectores. Entonces vos ves en un diario que dice el científico tal presentó ante la COP28 los resultados que demuestran que las vacas no contaminan. ¿Sí? Digo porque se publicó. ¿Está? ¿Qué hizo? Bueno, ese ñato presentó en una reunión de 10 personas, en un side event perdido, y acá pagan para hacerlo acá y pagan medios en la Argentina para que se difunda eso. Está pasando eso con los mercados de carbono, está pasando con el lobby ganadero, está pasando con lo nuclear. Acá están esperando que llegue Oliver Stone, que va a presentar una película que, por lo que me han contado, atrasa 40 años. Pero bueno, va a presentar una película en la cual hay empresarios que están esperando para poder hacer ese lobby. Es decir, sepamos que a veces lo que está saliendo ahora en los diarios es ese lobby de actividades periféricas que impactan en nuestra prensa local. No tiene nada que ver con las negociaciones y con lo que están diciendo los gobiernos. Esto es muy importante entenderlo. Lo que están diciendo los gobiernos son estas declaraciones que mencionaban y las negociaciones que vamos a tener recién resultados a partir del día 10, 11 y 12. Dejo lo de la inserción argentina en la transición a Luciano y a Andrea. Vamos, Luciana, después volvemos a una pequeña pregunta sobre nuclear. Te vi que había algún tipo de declaración de los estados que no sé si estoy seguro o no, pero volvemos más tarde, si hay tiempo. Luciano. Bien, bueno, gracias. Coincido, Cali. Yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar en muchos foros las bondades de los recursos que tiene Argentina. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar una cosa de cualquier cosa de energía y empieza, ¿no? Tenemos el mejor sol, los mejores vientos, vaca muerta, el litio, qué sé yo. Y es verdad. Lo cierto es que los recursos naturales o
otros no son los que hacen que los países sean ricos, son las decisiones que hacen que los países se puedan desarrollar. Y lo que sucede también es que en una crisis crónica que se va agravando de Argentina, y con esas tasas, yo mencionaba hace un rato 20% de costo sobre la tasa libre de riesgo, que te da una tasa de descuento del 24%, una brutalidad, 24-25%. Como muchas veces el cortísimo plazo domina sobre las decisiones más de desarrollo y sostenibles, ¿no? Entonces pareciera que ese consenso que mencionaba Cali, en algunos sectores mayoritarios de distintos sectores políticos, responde más a eso, ¿no? Se busca una tabla de salvación permanente que nos impide pensar de manera razonable en el largo plazo. Andrea mencionaba el GNL, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde que se toma la decisión final de inversión en una planta de GNL hasta que eso termina funcionando pasan 6-7 años. 6-7 años es después de 2030, ¿sí? Y se viene hablando de eso hace 8. Entonces, pareciera que siempre queremos salvarnos, pero tarde encima, ¿no? Y que esas oportunidades que se ven hoy, que se están materializando, o en los últimos años que se materializaron esas necesidades adicionales de gas fósil por parte de algunos países desarrollados, bueno, si lo veías, si efectivamente se hacía eso hace 7 años, bueno, estabas en un buen momento. Si lo decís ahora que necesitas 7 años más y 5.000 millones de dólares, digo que ya fue. Entonces pareciera que tenemos que empezar a tomar las decisiones urgentes sobre lo que van a ser las oportunidades del futuro y no las de la coyuntura, no lo que está pasando ahora. Y ahí está, por ejemplo, el hidrógeno. Nosotros con algunas experiencias, algunos mecanismos que existieron antes, nos hemos quemado los países en desarrollo, ¿sí? De que algún cambio en las reglas del juego ha hecho que los proyectos que antes eran considerables aceptables por ejemplo, en el MDL, hace bastante, con algunos cambios en las reglas de qué es lo que los hace considerar aceptables o no, han quedado afuera. Y eso implica que si uno se mete en proyectos que son un poco border, llamémosle, en términos de la sostenibilidad social o ambiental del proyecto, se puede en algún momento quedar hacia afuera en el futuro. Entonces nosotros tendríamos que estar tomando hoy las decisiones para competir en el futuro, no para competir hace 4 años, ¿sí? Cuando se colapsó la demanda de gas con la crisis del COVID o después ahora con la invasión de Rusia-Ucrania. Entonces habría que distinguir esas señales de cortísimo plazo, esas necesidades de, bueno, descuento del 24%, entonces importa mañana y pasado mañana ya fue, por algo que nos permita tomar esas decisiones estratégicas. Y ahí hubo buenos avances en los últimos años. Bueno, la hoja de ruta del hidrógeno con algunos bemoles y algo que puedan pensar algunos, pueden señalar seguramente Andrea o Cali acá es el más conocedor del tema. Bueno, era algo que se estaba pidiendo, que haya una hoja de ruta y una claridad sobre la importancia estratégica que le iba a dar Argentina al hidrógeno, ¿sí? Ahora, es peligroso caer en las trampas de corto plazo y decir, bueno, nosotros vamos por el hidrógeno azul porque tenemos el gas y qué sé yo, porque cuando se empiecen a limitar las emisiones fugitivas asociadas con el upstream de eso, que son inevitables aunque captures todo el carbono que produzcas, bueno, por ahí estás haciendo algo que te deja fuera de vuelta de la competencia global. Lo mismo pasa con los biocombustibles, que siempre pende un poco de un hilo la que se sigan aceptando los biocombustibles biogénicos o vinculados con los cultivos, pero que en el caso de Argentina son bastante competitivos en términos de las emisiones de ciclo de vida. Lo mismo pasa con el combustible sostenible de aviación. Nadie puede esperar que una aerolínea se traiga desde su país el combustible para la ida y para la vuelta, entonces tenés un mercado casi cautivo en los combustibles sostenibles de aviación, sean vía totalmente de hidrógeno, Fischer-Tropsch, etcétera, o vía biocombustibles enriquecidos como el proceso de Jefa. Eh, estamos pensando estratégicamente en el ayer. Tenemos que pensar en lo que se viene. Entonces, los recursos están, Argentina puede cumplir un rol estratégico y ser un exportador global de energía, solo que si seguimos hablando de las bondades de los recursos en lugar de que lo que importa son las decisiones, es posible que nos quedemos afuera de la nueva ola también. Ahí levantaste la
la mano continúa y igual tengo, insisto, vuelvo. Luciano dice, estamos pensando estratégicamente en la cambiar. bajé, me había equivocado. Cali, ahí. Ah, em, ¿qué, qué nos falta para, digo, porque uno lee las noticias y el mundo está avanzando, ¿no? Y vemos que la transición es inevitable. Y nosotros estamos mirando para ayer, como decía Luciano. Em, ¿Qué es el problema, Cali? Que tenemos mucho gas. Que siempre vos repetís lo mismo. ¿Esa Bueno, parte? es que Luciano lo dijo, ¿no? Tenemos a esa idea de que algo mágico nos va a salvar y eso mágico nos puede esperar toda la vida. O sea, no hacemos las cosas, pero eso mágico lo seguimos este, eh, guardando en que nos está esperando ahí en el futuro. Y no, la verdad es que los trenes se están yendo. Perdimos el tren de tener una gran industria de renovables, perdimos el tren de litio, de las baterías. Es decir, son carreras que se corrieron hace años y bueno, nosotros nos quedamos atrás. Digo, quizás el hidrógeno es una posibilidad donde no es tanto lo que podemos capturar tecnológicamente, sino captura de mercado. Va a ser un mercado muy competitivo, por lo tanto, eh, digamos, hay que moverse rápido y hay que moverse de manera tal de que podamos ser un país industrialmente competitivo. Sí, yo siempre trato de que veamos al hidrógeno no como una industria extractiva, sino como una industria manufacturera. Es una industria de producción. Entonces, no es que tenemos el recurso allí bajo la tierra y cuando nos decidamos sacarlo, lo sacamos. No, no, no. Es decir, tenemos que estar oportunamente hacernos presente cuando el mercado requiera un proveedor. Y yo creo que, bueno, tenemos esa mirada, digamos, yo creo que equivocada, porque la verdad, yo lo dije al principio, son intereses genuinos, ¿no? No quiero decir que sean espurios. Lo que pasa es que se transforman en anacrónicos cuando no entendemos el contexto. El hecho de que tengamos un activo como Vaca Muerta, sin duda que es algo extraordinario. O sea, si no existiera el cambio climático, sería extraordinario. El problema es que no haberlo hecho antes hace que no nos quede tiempo ni siquiera para aprovechar algunas circunstancias que se están dando en este momento, como fue el caso de la guerra de Ucrania, donde hubiera sido un momento oportuno para poder ofrecer a algunos países europeos alguna provisión de GNL que la consiguieron por otro lado. Pero nosotros no tenemos más que para prometerle que dentro de 10 años le vamos a entregar gas. Es algo que no sabemos si va a ocurrir. Con respecto, Luciano, ahí daba las fechas esas con respecto del gas, pero respecto del offshore, la evaluación que hace la consultora Ecolatina muestra que si hubiéramos arrancado, ¿no? El año pasado o hace 2 años cuando empezó esto, la explotación de eso, y que si todo marcha bien, la explotación estaría recién en un estado maduro a partir del año 2032 más o menos. 2032 ahí se llega a lo que llaman el plató, o sea, que ya llegamos al pico de producción, y ese pico de producción se termina aproximadamente en el año 2060. Es decir, que está totalmente descontextualizado del cambio climático, es decir, de cómo van a evolucionar los mercados futuros teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando. Bueno, de esa manera se está pensando el offshore, porque claramente si lo pensamos con un mercado del petróleo que va a la baja, donde los costos también bajan y donde todos los que hoy venden siguen estando en el mercado, por lo tanto capturar una fracción del mercado es cada vez más difícil y que los tiempos son cortos, es muy probable que nunca vayas a amortizar lo que pusiste ahí. Y yo diría más, las empresas no son tontas, nunca lo van a hacer. Entonces, eso es que nos lleva a perder tiempo. Por eso digo, a mí no me preocupa tanto que se vaya a cometer el error, sino que políticamente nos encaprichamos con cosas que no nos
permiten mirar lo que sí realmente podemos hacer. Mientras tengamos cerebro, vocación política y trabajemos para el offshore y no nos dediquemos a ver cómo desarrollamos el hidrógeno, y estamos perdiendo el tiempo. Lamentablemente, pero perder el tiempo. Y lo peor que puede pasar es que además perdamos plata. Pero yo lo sintetizaría que hace 40 años sabemos que la minería de carbón en Río Turbio no va ni para atrás ni para adelante y no sabemos cómo decirle que no. Si Argentina no puede hacer la transición, por ejemplo, en el caso de Río Turbio, imagínate cómo nos va a costar pensar que provincias como Neuquén van a querer transicionar hacia otra economía. Es complicadísimo y por eso digo que el perder tiempo es muy costoso en este sentido. Es una distracción que nos puede costar muy caro. Bien, ahí Luciano está levantando la mano y justo en esto de perder tiempo, querían que me haga un poco de referencia a qué rol eh, tiene la industria nuclear en esta transición. Eh, ¿Qué pasa ahí, Luciano? Te doy la palabra, si querés después continuar, que nos den una opinión, Andrea, sobre el sector nuclear, qué rol juega en esta transición. Y después sí, ya que empiecen a preguntar, y tengo algunas consultas ya desde temprano para hacerles para cerrar el panel, ya la etapa de los que quieran preguntar, pueden ir escribiendo. Gracias, Consuelo. Yo no soy experto en nuclear, así que puedo dar desde un punto de vista que no es estrictamente informado, sino más bien de macro energético. Pero primero, respecto a lo que dice Cali del tiempo, yo coincido. Yo creo que hay que diferenciar la inversión privada de la inversión pública, ¿sí? O sea, si el empresario quiere correr el riesgo teniendo todos estos datos de la realidad, bueno, estará priceado en sus cuentas y hará la cuenta y dirá, bueno, me cierra, asumo el riesgo, para asumir ese riesgo le pido más retorno y listo, ¿sí? El problema de lo que vemos con estas cosas es que en algunos casos no está dispuesto a correrlo, a ese riesgo, y por eso estas cosas no pasan, ¿sí? A ver, nosotros podemos ser o esa fuente de energía global que puede competir en el mundo, etcétera, o una flor que hay que proteger para que no se marchite, porque si no. Qué sé yo. Entonces, hay dos discursos que son simultáneos y que son contradictorios. Porque ese es el discurso que nos llega del sector de hidrocarburos, ¿sí? Yo necesito un contrato hasta 2028 fijado en dólares, porque si no, no puedo sostener la producción de gas, pero puedo ser un proveedor global. Entonces, las dos cosas pueden ser ciertas y está bien y son creíbles. Ahora, no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ese es el problema. Y el problema de eso es que en muchos de estos proyectos, según mi punto de vista, la demora en que se materialicen tiene que ver, obviamente, con los problemas macroeconómicos y la incertidumbre que tiene usualmente Argentina, pero también porque el sector privado no está dispuesto a asumir esos riesgos, ¿sí? Entonces, si no está dispuesto a asumir esos riesgos, yo tengo un amigo, muy amigo mío, que me dice, bueno, cuando te dicen que algo es estratégico, te están diciendo no, que quieren hacerlo con tu plata, ¿sí? Entonces, a mí me parece que hay que separar las dos cosas y decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer Argentina a nivel público? ¿Qué puede hacer el sector privado? Y cómo puede Argentina, de algún modo, habilitar esas inversiones. Y cuando uno mira, de algún modo, la constelación de regulación energética que tiene Argentina, la nueva, bueno, termina siendo un cúmulo de regímenes de promoción, en los que allá donde existe una fuente de energía existe un régimen de promoción, ¿no? Y de algún modo eso nos hace sesgar las decisiones de inversión en el sector energético hacia las fuentes que tengan ese régimen de promoción. Bueno, podés promocionar al mismo tiempo los vehículos eléctricos y los motores a combustión interna, el gas natural y las renovables, porque eso lo que hace es que para competir todos necesiten ponerle más plata, más fiscal arriba, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo que tendríamos que pensar en reglas de juego homogéneas en las cuales las distintas fuentes de energía puedan competir
teniendo en cuenta el costo de abastecimiento, la capacidad que tiene para satisfacer las necesidades crecientes de energía que tenemos, y metiendo en ese costo las externalidades negativas, como por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero y otras. Vivimos distorsionándolo a todo esto. Si le quitamos esas distorsiones, probablemente en esa competencia de las renovables y otras fuentes puedan salir más beneficiadas que con este cúmulo de distorsiones y le seguimos poniendo más cosas encima. Sobre la nuclear, muy cortito, yo no tengo una opinión formada, yo soy agnóstico tecnológicamente, pero vuelvo a lo mismo. Si puede competir en esas condiciones, siendo competitiva en términos de costo y también remunerando esas externalidades, yo creo que vamos a necesitar todas las soluciones que tengamos a mano para tener sistemas energéticos compatibles con las necesidades globales y locales actuales, ¿no? Ahora, la pregunta es si puede competir contra las otras fuentes teniendo en cuenta todos esos costos, nada más. Pero no tengo una ni a favor ni en contra, ¿sí? Con esa mirada agnóstica, si teniendo en cuenta lo de las emisiones, lo del costo y lo del tiempo de desarrollo, puede competir, bienvenida, espectacular. Ahora, tenemos capacidades en Argentina, científicas, tecnológicas y otras, que son importantes, que no están ligadas exclusivamente a la generación eléctrica, sino también a otros usos de la energía nuclear, y de algún modo ese es un acervo que tenemos que deberíamos también alimentar, pues somos competitivos en el mundo en algunos aspectos de la energía nuclear, como por ejemplo los reactores experimentales, medicinales y otros. Eh, Eso. Bien, preguntaba lo de la nuclear justo cuando Cali estaba hablando del proceso. Andrea, Sí, no, ahí por ahí agregar, primero estoy completamente de acuerdo con Luciano en todo esto de eliminar las distorsiones, porque al final compiten tecnologías y en condiciones muy, muy desiguales, cada una tiene su propio régimen de promoción. Y en el caso de la nuclear en particular, tiene además de que tiene que ser competitiva en costos y también en todos los casos incorporar las externalidades negativas, me parece que no hay que perder de vista que las inversiones en nuclear siempre son públicas, son de los estados, justamente por un tema de seguridad y demás. Entonces, a ver, ¿qué vamos a poner? ¿Fondos públicos en desarrollo de nuclear o habilitar y generar las condiciones habilitantes para que haya fondos privados en renovables, solar, eólicas tradicionales que son, pongamos en el mejor caso, igual de competitivas? Digo, realmente creo que ahí también la discusión es generar las condiciones habilitantes para que la inversión privada compita en igualdad de condiciones en los distintos segmentos y enfocar los recursos públicos en aquellas cosas que efectivamente el sector público, o sea el Estado el que tiene que intervenir por distintas razones, ¿no? Entonces, me parece que hay que como que ordenar mucho esa discusión y de alguna manera sanear la cantidad de lobbies y micro lobbies, porque tenemos lobbies sectoriales y después los micro que tienen que ver con una tecnología o incluso muchas veces con una u otra empresa en particular, y eso no ayuda para nada, ¿no? Y el tema, bueno, Luciano lo mencionaba, de empezar a incorporar el costo de las externalidades negativas es clave. Hoy Argentina tiene un carbon tax simbólico desde el nombre. Hoy no tiene, por un lado, no impacta a todos los combustibles fósiles. En segundo lugar, la aplicación de esa recaudación no tiene que ver con una aplicación específica de contribuir a acciones de mitigación o adaptación, sino que se sigue aplicando en lo mismo que se usaba antes el impuesto a la transferencia de los combustibles. Y en tercer lugar, viene frenado en monto desde la pandemia por la emergencia económica, con lo cual hoy hasta está deslucido en cuanto a la recaudación, al monto de la recaudación. Con lo cual ahí me parece que un pendiente que tenemos entre todos los que tenemos en este desafío en prolijar, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos regulación, tenemos la parte impositiva, tenemos las promociones, los regímenes de promoción. Es como que hay que poner todo sobre la mesa y ordenar, como cuando uno te pones a ordenar tu placar y decís, bueno, saco todo y empiezo a ordenar cada cosa en su lugar y cada cosa, lo que sí necesito, lo que no necesito y no me sirve, me lo deshago.
y queda como más prolijo, y una vez que podamos prolijar eso y tener todos los sectores compitiendo en igualdad de condiciones, con temas de tarifas, subsidios que den señales claras, el tema del impuesto al carbono es clave para mí. El impuesto al carbono u otras externalidades negativas. El impuesto al carbono es el más fácil quizás de implementar o de reactivar u ordenar. Me parece que ese es como el gran pendiente de Argentina, y es lo que, a mi entender, debería trabajar el próximo gobierno, que, bueno, habrá que ver. Todavía creo que tenemos mucha incertidumbre de lo que viene, cómo viene y cómo se va a dar esta discusión, ¿no? Tanto en términos ambientales como energéticos. No hay hoy una línea clara en ese sentido. Bueno, voy a empezar. Tengo una pregunta, una referencia de inicio, que me preguntaban por el caso de Jujuy, si se puede tomar como una provincia pionera en el tema energético y sumado ahora también un tren eléctrico. Lo que quieran, ahí les dejo para responder. No entendí la pregunta, perdón, no la escuché. ¿Cuál es la mirada sobre lo que está haciendo Jujuy? Si es una provincia pionera en Ah, materia de energía y que suman ahora el tren eléctrico. eh, a ver, ensayo algún comentario. Jujuy es una provincia que, o es del conjunto de provincias que puede convertirse, y Jujuy está haciendo su camino, en una actora energética importante en esta transición, es decir, convertirse en una fuente de generación solar importante. Eso es un poco, es parte del cambio de la geopolítica de la energía puertas adentro, es decir, va a haber provincias que antes eran las típicas provincias energéticas, que eran las petroleras, y ahora va a haber típicas provincias proveedoras de energía a gran escala basadas en renovables. En ese sentido creo que Jujuy lo ve. Jujuy también está viendo el tema del litio. No podría dar una opinión sobre las cualidades con las cuales está haciendo ese proceso. Yo lo del tren eléctrico no lo conozco mucho. Lo que vi no me pareció algo muy sensato. No sé cómo es eso. Digamos, no sé bien el trayecto, la eficiencia con la que se está haciendo eso. Si no me pareció algo muy avanzado, ¿no? Es más bien una cosa media armada mezclando solar con un tren turístico, no sé, la verdad no tengo nada claro, creo que no es un ejemplo pionero, nadie lo está mirando viste, mirando, che, ¿qué pasó allí? No, pero bueno, es parte de una idea que tiene la provincia, que eso lo valoro mucho, de ver que tiene un recurso o tiene recursos para esta transición y lo quiere protagonizar sin ningún tipo de duda. Eso me parece fantástico. Lo del tren es una de las tantas cosas que se pueden ensayar y es prueba y error también en todo esto. Voy ahora con Ahí, una pregunta. perdón, agrego una cosita cortita del tren, bueno, que coincido con Cali, que no es algo en particular. Yo creo que también hay que empezar a ver soluciones que no sean tan marketineras, ¿no? Porque uno de los sectores que Argentina necesita descarbonizar es el transporte de cargas. Y el transporte de cargas no se puede descarbonizar vía la electrificación, vía la electrificación de los camiones, porque es muy difícil por temas de distancia, baterías y demás. Pero la forma de descarbonizar el transporte de cargas es recuperar los ferrocarriles. E incluso si hablamos de migrar de transporte de carga en camiones a retomar la carga en ferrocarriles, incluso con trenes, no, o sea, combustión, es mucho más eficiente, y las emisiones de todo el transporte por unidad de carga y por kilómetro transportada serían mucho menores. Obviamente que no es una solución atractiva decir, bueno, volvamos al tren de la máquina a combustión, pero en términos de emisiones sería efectivo. Entonces, digo, me parece que también tenemos que de alguna forma buscar soluciones que nos den resultados concretos, aun cuando no sean las más sexys para sacar en las noticias. Entonces, y bueno, y después ahí viene el lobby, hablando de lobbies, todo el lobby del
del transporte de carga, ¿no? Que es otro desafío. Digo, ahí hay que abordar otros temas. Pero me parece que tiene que ver con eso también, con buscar cosas que a lo mejor no son súper disruptivas. No estamos hablando de fisión nuclear, estamos hablando de transporte en ferrocarriles que ya Argentina lo tenía hace 30 años. Pero Tal bueno, cual. digo, habrá que recuperarlo de alguna manera. Bueno, voy con una pregunta de uno de los puntos que tenemos pendientes que Andrea mencionó previamente, pero justo Ana Telo nos está preguntando, a modo de dilación para la inclusión del phase-out, en las declaraciones de esta COP se difundió que la industria ha formulado compromisos de eliminación de las emisiones de metano en la producción de fósiles para 2030. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre la potencialidad de esta mitigación? Al que quiera. No, creo que eso lo mencionó Andrea, o sea, si querés ampliar, Andrea. Sí, a ver, ahí me parece que lo bueno, digo, es que por un lado había ya un compromiso de la COP, creo que fue en Glasgow, de reducir de parte de los países del 30% de las emisiones de metano en general al 2030. Ahora los que se comprometen son las empresas, hablan de reducir el 100% de las emisiones de metano al 2030. Yo creo que es una buena noticia por dos razones. Una, porque los que se comprometen son las empresas que son las que pueden implementar en forma concreta. Que si no lo hacen, digo, más allá que estos son compromisos voluntarios, si no lo hacen, en definitiva, se lo van a demandar sus propios accionistas o el mercado financiero en el momento que se den vuelta y vayan a pedir financiamiento para otras cosas. El segundo punto es que es factible, porque la verdad es que la reducción de emisiones de metano en el oil and gas es factible y en el 70% de los casos es costo efectivo, con los cuales las empresas, digo, tienen además un incentivo adicional que, digo, les es rentable reducir emisiones de metano. Quizás no es el core, pero bueno, digo, lo pueden implementar fácilmente. Y el impacto es importante. Yo revisaba ayer los números del último inventario de Argentina y el 11% de las emisiones del sector energético son emisiones fugitivas del oil and gas. O sea que estamos hablando de un sector importante de las emisiones, de una contribución importante de las emisiones de todo el sector energético de Argentina, que es fácil de reducir, porque les decía, es costo efectivo, y que las que se están comprometiendo son las propias empresas que son las que están en el terreno y pueden implementarlo directamente. A mí eso me parece una buena noticia. Obviamente que habrá que ver dentro de un año o dos cómo están avanzando con este tema, pero me parece una buena señal concreta. Muy bien, Luciano, que te veo ahí con la mano. No, coincido. Yo creo que a veces hay que distinguir lo bueno de lo perfecto, ¿no? Y bueno, el compromiso está enfocado en la reducción de emisiones, principalmente Scope 1 y 2, como mencionaba Andrea, y, y es ambicioso para Scope 1 y 2, pero naturalmente que excluye el 80-90% del problema que es el Scope 3, ¿no? Que son las emisiones vinculadas con la quema de combustible. Sin embargo, el impacto es grande, en particular el metano, como se puede leer en el sexto informe de evaluación del IPCC, tiene un impacto desmedido en el corto plazo sobre el calentamiento global, entonces, bueno, hay que hacerlo de manera urgente. Lo que sucede es que, Andrea mencionaba, una gran cantidad de estas acciones son costo efectivas o incluso costo negativo, ¿sí? Y da la impresión de que a veces la demora de los países en que esto sea obligatorio más que voluntario, lo que hace es generar cierta, llamémosle, esperar y ver, ¿no? De bueno, ¿lo hago voluntariamente o espero a que me lo exijan? Porque cuando uno no tiene la exigencia, la línea de base sobre la cual después se computen las exigencias, es peor para la compañía, por ejemplo. Entonces sería muy bueno que en estos países que han firmado, cuyas empresas han sido parte, Argentina, YPF, por ejemplo, se sumó a este pacto, tengan esto acompañado con la regulación adecuada. Y entiendo que hay un proyecto de ley sobre metano bastante ambicioso que se presentó y que tenía bastante consenso en distintos sectores y también con él. Entonces yo creo que es algo muy positivo.
y sobre todo porque las NOCs, las empresas nacionales de hidrocarburos, muchas veces han estado excluidas de todas estas movidas porque su principal accionista suele ser el Estado, entonces no tienen las demandas que podrían tener por parte de otros accionistas, ¿no? Así que yo lo veo como un paso positivo, me parece muy importante que estén las compañías nacionales ahí adentro, y esto habría que acompañarlo con la regulación adecuada para minimizar por lo menos la especulación Sí, sobre la bueno, línea de base. ahí hay un proyecto de ley que todavía, bueno, está ahí esperando que sea tratado, pero hay un proyecto de ley y que se consensuó mucho con la industria para que no llegue como algo por la ventana que no se pueda cumplir. Porque a veces también la regulación viene como con demasiado ambición o al revés, o se queda corta, a veces las empresas lo cumplen fácilmente porque vienen trabajando justamente mucho antes. Creo que en estos casos la regulación lo que hace es poner orden, ¿no? Y hacer extensivo lo que quizás 3 o 4 empresas grandes, líderes están haciendo, bueno, extenderlo a la totalidad del sector. Eh, la verdad que sería importante poder avanzar en eso y digo, no lo veo incompatible con lo que hablábamos al principio del phase out de los fósiles, porque en realidad todo esto tiene que ocurrir como en el mientras tanto, ¿no? Entonces está bueno que en el mientras tanto las empresas de oil and gas reduzcan sus emisiones de metano, migren a electrificación todo lo que se puede en sus operaciones, que de hecho está ocurriendo, y en este sector en particular, esta parte de tanto reducción de emisiones de metano como electrificación e incorporación de renovables en sus operaciones, es algo que las empresas están como bastante adelante de lo que exige la regulación, que es bueno, pero de nuevo es como desparejo en todo el sector. Hay empresas que quizás sobre todo las que están en áreas más maduras, con menos márgenes de producción, bueno, están mucho más atrasadas, pero es algo que habrá que resolver desde la regulación para emparejar en próximos años. Bueno, y les hago una última pregunta, pues ya estamos, les dije 1 hora y media, así que no pude cumplir con el plazo, pero bueno, ahí tenemos una pregunta de Mariana que nos pregunta si Argentina tiene condiciones para fabricar y proveer los insumos para la construcción de proyectos renovables o hay que importar. San Juan fabrica paneles, pero solo para consumo de ellos, por lo que sé. Bueno, hago un primer comentario. A ver, la verdad es que en la medida que el mercado doméstico de renovables sea importante y sea continuo en el tiempo, claramente la industria argentina puede ir ganando espacio en la provisión de equipamiento. Ahora, eso mayormente se puede dar en la tecnología eólica, que de hecho cuando el programa Renovar estuvo muy activo y los proyectos tenían continuidad, tuvimos dos empresas que comenzaron a desarrollar, digamos ya, partes importantes de los molinos. Tenemos 3 empresas metalúrgicas que comenzaron a hacer torres para los molinos eólicos, que todo eso es tecnología muy sofisticada, digamos, tiene que cumplir altos estándares de calidad, tienen que hacer inversiones importantes para poder hacerlo. Y se hizo, pero el problema es que el mercado se discontinúa y en este momento está en una mínima expresión. Entonces, es muy difícil generar empleo o generar industria por decreto. Creo que en el área solar tenemos más bien allí una cantidad de aspectos de lo que tiene que ver con lo que se llama trackers, bueno, los soportes de instalación. El problema es que cuando nos vamos más a cuestiones electrónicas, es muy difícil competir con China. Es decir, todo lo vinculado a electrónica, que es desde el panel solar a inversores y todo eso, prácticamente desapareció esa industria de Estados Unidos y desapareció de Europa. Hoy todo viene de China. Entonces, poco podemos hacer nosotros si no lo pudieran hacer los países que fueron pioneros en esto. Entonces, pero sí creo que mucho se puede hacer. En la medida en que el mercado doméstico lo desarrollemos, se podría llegar a avanzar mucho más. Yo dije, tuvimos una pérdida de oportunidad. Sí, ¿por qué? Porque si hubiéramos hecho esto cuando el mercado brasilero arrancaba y el mercado argentino podía arrancar,
allí a finales de los 90, principios de los 2000, y antes de que arrancara el mercado uruguayo y antes que arrancara el mercado chileno, ahí podríamos haber tenido una industria que podría haber sido proveedora regional. No lo hicimos, nos discontinuamos, la crisis del 2001, nada, tuvimos hasta el año 2015, 15 años prácticamente frenados, y esas son las cosas por las cuales después nos quejamos de que no hay industria, hay que importar equipamiento. Es decir, hay momentos en los cuales hay que estar presentes en el momento en que se definen los grandes jugadores de un mercado, ¿no? Y es lo que no nos tiene que pasar en el caso del hidrógeno. Pero sí podemos dar muchos más pasos en la medida en que, insisto, tengamos un mercado que demande esos equipamientos, y creo que el hidrógeno lo va a generar. Si logramos insertarnos en el mercado global del hidrógeno, capturando una pequeña porción, pero capturando una porción de ese mercado, bueno, por ejemplo, el mercado interno de fabricación de molinos va a ser muy importante. Muy importante porque estamos hablando de valores muy grandes de demanda de equipamiento, y todo eso se va a tener que fabricar acá. Bueno, gente, ya son 10:41. No sé si quieren hacer algún último mensaje de cierre. Optimista, por favor. No, si quieren decir Yo algunas quisiera últimas decir algo, palabras a los tres y ya y cerramos. sí, Sí. algo optimista. Mucha gente está preocupada por lo que puede pasar con el tema clima, política climática con el nuevo gobierno. Creo que las primeras señales marcan que claramente el gobierno de Milei, no creo que a nivel internacional sea muy disruptivo. Un poco lo decía al principio, con el track de negociación en el cual, con el grupo de negociación en el cual está, no creo que cambie demasiado. Lo que hay que cuidar es que hay un equipo técnico tanto en Cancillería como en la Secretaría de Ambiente que ya desde hace mucho tiempo viene trabajando, y eso es un capital enorme. Cuesta muchísimos años entrenar a alguien en las negociaciones, y me parece que eso es lo que hay que proteger. Probablemente lo que ocurra, dado la despriorización que va a tener el área ambiental, todo eso vaya a refugiarse en el área de Cancillería. Esto ya pasó en el pasado, ¿eh? En los 90 hubo una puja entre María Julia Zogaray y la Cancillería. En algunos momentos la ganó la pulseada de un lado o el otro. Recordemos el rol de Estrada Oyuela siendo jefe de la delegación argentina durante los 90, y eso era Cancillería la que llevaba adelante. O sea que yo creo que lo que hay que preservar es los equipos técnicos, y creo que eso va a pasar. Si yo no veo una gran disrupción, y en eso soy, no digo optimista, pero me parece que no hay señales necesariamente de una zozobra en lo que estamos hablando y en las negociaciones internacionales, ¿sí? Esto diferente a lo que pueda pasar en algunas políticas domésticas. Andrea, ¿quieren hacer algún? Sí, bueno, coincido con Cali que no se visualiza que los temas ambientales sean prioritarios. De hecho, digo, a 3 días de la asunción del nuevo gobierno no termina de estar claro si ambiente será una secretaría del Ministerio Interior o o sea, hay varias referencias, pero no está claro. Me parece que ahí, digo, en este contexto cobra mucha más importancia el rol de la articulación desde las organizaciones de la sociedad civil, incluso desde las propias empresas o cámaras y asociaciones empresarias del sector, sobre todo aquellos que vienen empujando estos temas de transición energética y demás. Me parece que va a ser importante seguir muy de cerca el tema. En cuanto a la cartera de energía, lo mismo, más allá de que digo, se van a desarrollar ciertos temas con otros incentivos, no necesariamente el ambiental, sí la parte de desarrollo económico y demás. Me parece que va a ser importante tratar de monitorear y de acompañar en lo que se pueda todo lo que permita articular, y sobre todo esto que yo decía antes de tener como una planificación de mediano y largo plazo donde estén todos los actores y todos los elementos sobre la mesa, y no conversaciones aisladas y bueno, y las promociones ad hoc que mencionaba Luciano y demás. Me parece que va a ser clave eso en este próximo gobierno.
y habrá que ver. Hoy mi sensación es de gran incertidumbre, como fue todo el año prácticamente, pero bueno, esperemos que haya un espacio también de diálogo y que se aproveche sobre todo toda la trayectoria de los últimos años en materia ambiental, en materia climática. Los equipos técnicos que mencionaba Cali son fundamentales. Ayer o antes de ayer salió una nota donde se reunieron todos los ex secretarios de cambio climático. Me pareció muy bueno porque, digo, con sus matices ha habido una continuidad en el tema y creo que es fundamental que esa continuidad se dé de alguna manera. Entonces, me parece que esto de que se reúnan los 5 funcionarios que tuvieron a cargo el área del 2015 a esta parte, digo 2015 por el Acuerdo de París, digo, no es menor, y me parece que tendrían que estar en la mesa de negociación para ver, de negociación interna y conversación interna para ver cómo se le da continuidad a estas políticas, aun cuando no sean prioritarias. Habrá que esperar unos días Sí, más. Luciano, yo igual me quedo con Bien. las palabras de Luciano de avanzar con los temas aburridos. Por ahí es momento, También, yo creo que sí, no hay tanto sí. input o uno sigue trabajando en los temas aburridos que son tan importantes. Luciano, usamos tus palabras ya para cierre. Bien, muchas gracias. Yo coincido, yo soy optimista y cauto, pero más optimista que cauto. Yo creo que si, si dejamos de pensar en lo que hay en lugar y pensamos en lo que hay que hacer, tenemos un futuro brillante por las personas primero y por todos los recursos después, pero que lo que importa son las decisiones y las personas. Yo creo que hay algo que me genera optimismo, son algunos de los nombres de las personas en agro, en energía, que empiezan a surgir, que hay gente que ha trabajado en temas de renovables, de eficiencia, etcétera, que pueden llegar a ser una gran noticia, porque señalarían que existe esa voluntad de no aislarnos del mundo. Hoy negar que tenemos que hacer algo respecto del cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, es decir, que vamos a vivir con lo nuestro y a mantenernos desintegrados del mundo y no viceversa. Y finalmente, bueno, este es un gobierno liberal o hasta libertario, quizás, según las declaraciones de los propios cuando eran candidatos y algunas cosas ahora. Yo creo que en este contexto de mercado, energético en particular, pero también de otras, si nosotros eliminamos muchas de esas distorsiones que describíamos antes, las fuentes bajas y libres en emisiones, como las renovables, por ejemplo, pueden competir. Entonces no hay nada más liberal que permitirles competir en igualdad de condiciones en lugar de proteger a algunos sectores con la esperanza de encontrar una tabla de salvación, ¿sí? Tenemos que eliminar la mayor cantidad de distorsiones posibles y en este estado de la tecnología, en este estado de la demanda, en este estado del financiamiento disponible y en este estado de los riesgos que se generan por la respuesta global frente al cambio climático, si dejamos que compitan, yo creo que se llevan puesto todo lo demás. Así que creo que en este contexto lo liberal es compatible con la acción climática. Porque está pasando en todo el mundo. Si no pasa es porque no los dejamos. Bueno, buen cierre. Quiero agradecerles desde el Círculo de Políticas Ambientales. Ha sido un placer para nosotros esta conversación. Va a estar en nuestro canal de YouTube, porque justo a las 9, acá es una hora que mucha gente se está trasladando y nos escribieron varios que por ahí no van a poder estar desde el comienzo, así que va a estar grabada y la vamos a subir a nuestro canal para que la podamos compartir, porque vale mucho la pena las opiniones, lo que hoy hemos podido conversar, lo que nos han podido transmitir sobre su conocimiento en energía y en lo que viene pasando en materia de transición energética. Muchas gracias a todos. Y bueno, los que están allá en Dubái, los liberamos a Hasta descansar. luego. Es un Hasta día luego. largo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego.